si queremos aprender a relacionarnos con los demás, tenemos que en primer lugar indagar en nuestro miedo, porque es un reflejo directo de nuestra incomprensión. Es decir, si yo tengo, por así decirlo, un entorno descontrolado, es porque en primer lugar yo internamente estoy descontrolado. Entonces, tengo que saber qué es lo que me descontrola y como consecuencia hace que se descontrole el entorno. En el momento que yo estoy tranquilo y estoy en mí, descuida que sé gestionar el entorno. Y no hay herramientas externas que me vayan a hacer saber gestionar el entorno. El único camino es conocerme a mí y saber por qué actúo como actúo, qué es lo que me está condicionando, cuál es el miedo que estoy enlazando en mi momento actual. Porque así es como funciona la mente, por asociación. Yo lo que veo en mi momento actual es un reflejo inconsciente de lo que viví en el pasado. Y en función a eso me voy relacionando con el entorno, pensando que me tengo que defender siempre de algo, anticipándome a lo que se me va a decir. Y en vez de tener una escucha activa, yo lanzo ya para defenderme de algo que es irreal. Es una asociación inconsciente, como decía, ¿vale? Entonces, tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, qué asociación estamos haciendo desde el inconsciente. Y en función a eso, mi relación la puedo ir gestionando. Porque no voy a buscar gestionarla, sino que por sí sola se va a dar, va a fluir. Pero en el momento que yo busco controlar la situación, es cuanto más se descontrola. Porque estoy buscando tener un patrón concreto que me ayude a comunicarme con los demás, cuando los demás a su vez tienen su propio ego y su propia distorsión. Entonces al final es un choque de egos. Mi propio ego retroalimenta el ego del otro y al final pues eso crea una bomba, ¿no? Que es cuando explotan las discusiones, los juicios, los prejuicios, los preconceptos que tenemos de la vida, del entorno, de los demás. Todo al final es un reflejo de cómo estamos interiormente, de cómo estamos dialogando, si realmente estamos dialogando o nos estamos saturando, ¿vale? El propio concepto que tengo de mí al final es el concepto que tengo de los demás, aunque piense que tengo un buen concepto de mí mismo, pero ese propio concepto positivo al final es desde el menosprecio, es desde la seguridad que me genera cosas externas, no del conocimiento de lo que soy realmente. Entonces al final, en cuanto sopla un poco de viento, se desmorona. Cada personaje, cada ego, va a percibir la realidad de distinto modo. Por lo tanto, como muy bien decía, no se puede decir que haya una única realidad para los personajes del juego. Claro. ¿Qué ocurre cuando un personaje del juego no comprende, respeta o acepta la realidad de otro? Que empieza a distorsionar la visión que tiene otro para poder justificar, censurar, claro, o anular la aprobación o la elección que tiene esa otra persona para ser, hacer o tener una serie de cosas en su realidad. Claro. Además que siempre se juega a los supuestos. No es que esta persona, fíjate lo que me dijo, fíjate lo que hace, porque... Y a lo mejor no sabemos, pero simplemente estamos interpretando en función al concepto que ya tenemos de esa persona, que a su vez está condicionado y distorsionado por mi propia visión de mí mismo en primer lugar. Y eso es muy interesante verlo. Es una sensación de separación, yo y el entorno, o incluso yo y mis propias creencias, todo está separado. Y en función a eso es como veo el mundo y cómo me relaciono con él. Al final estoy en una comparativa constante, mejor, peor, el equivocado y el correcto, el bien y el mal. Pero siempre estoy comparando y yo soy en función también del entorno. De tal forma de que con unos entornos me consideraré inferior y con otros me consideraré superior. Pero siempre estoy en una constante comparativa porque no tengo la autoestima equilibrada. Y es muy curioso porque muchas veces hablamos de ego y pensamos que es pues el que se cree más. El que piensa que tiene la razón, el que va por ahí diciendo no, es que las cosas se hacen como yo diga. Y no es real. De hecho, la mayoría de las personas que vienen a este tipo de talleres y cursos vienen por la parte del menosprecio, por la parte de no reconocerse a ellos mismos. Ya empezáis algunos a empezar a intuir que habéis empezado a hacer en la dinámica. Realmente en ese menosprecio buscamos tener razón, en mi propio menosprecio, es decir, yo quiero que se me reconozca que yo no valgo para nada, que se tienen que compadecer de mí, que yo no puedo ser responsable de mi vida. Al final ese es el matiz con el que juega el ego, el pensar que yo no puedo ser responsable de mi vida, me creo mi propio personaje para que así ser el entorno el que se responsabilice de mí mismo. Una misma persona puede tener la polaridad sí, positiva o negativa, que realmente no significa que siempre esté anclado en la misma, sino que según la percepción que yo tenga de la vida y la distorsión que vaya aplicándole, me inclinaré en unos momentos de mi vida más hacia una balanza, hacia la negativa, hacia la inseguridad,
hacia la carencia, o me inclinaré hacia la balanza del prestigio, reconocimiento, ¿vale? Dependiendo del momento y la distorsión que yo tenga en mi vida. Y sobre todo, ahora lo vamos a explicar, dependiendo de lo que intente mi ego enmascarar para no, digamos, mostrar su debilidad. Lo que según el ego cree que es mostrar la debilidad y tener, dejar en evidencia en la realidad su vulnerabilidad. ¿Vale? En el fondo todos somos lo mismo y todos estamos jugando al mismo juego, pero cada uno en ese juego tiene un rol de personaje que es la parte individual. En el fondo, por supuesto que al final, en esencia, todos somos lo mismo, pero en este juego somos esa parte, digamos, independiente que va jugando su partida y descubriendo en sí mismo qué es lo que la casilla le depara de cada juego, ¿no? Entonces, bueno, simplemente comprender que ni lo bueno ni lo malo nos lleva a nada, comprender que todos tenemos esa parte dual, pero que la clave no es rechazar la dualidad, sino aceptarla. Si acepto la dualidad nunca se convierte en un enfrentamiento, en un opuesto, simplemente es una dualidad que al final, si no reacciona, se convierte en no dualidad, y esa no dualidad es la que podríamos definir como el amor, ¿no? O la expresión de la esencia de todo, digamos, esa pureza de niño que todos tenemos y que a veces nos empeñamos en tapar, pero vuelvo a lo mismo, esa pureza acepta la impureza, porque no es una impureza, es simplemente una expresión dentro de este juego de lo que también es la conciencia. La conciencia no es lo bueno, porque el mal o el demonio no es lo malo, todo es conciencia, la dualidad es conciencia en expresión en el juego de la vida de cada uno. Por lo tanto, no rechacemos la conciencia de nadie. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias a todos por este taller.